¿Qué hay? ¿Cómo están? Pues nosotros encantados de reencontrarnos con ustedes y esperamos que el programa que les tenemos preparado para hoy pues sea de su agrado y que, como siempre, aprendan, puedan también estar en desacuerdo, por supuesto, y pensar que nos estamos equivocando en el juicio que les ofrecemos, pero en todo caso sí que descubrirles películas, eso por supuesto, descubrirles películas y darles alguna pista de qué manera esas películas se relacionan con la historia, no tanto con la historia que reflejan como con la historia del momento en el que se hicieron, que muchas veces esa doble faceta está presente en las producciones cinematográficas. Bueno, como siempre, los que venimos siendo habituales últimamente en el programa: José María Sesé, doctor en Historia Moderna y Contemporánea, director de la Cátedra Internacional de Cine de la UCAM y profesor de la UCAM, por supuesto, y Juan Ramón Carbó, doctor en Historia Antigua y también profesor de la universidad, y el que les habla, José Jesús García. En mi caso, yo me voy para el lado de José María, doctor en Historia Moderna también y profesor de la universidad. Es posible que alguno de ustedes recuerde que de vez en cuando planteamos temas que podríamos llamar a lo mejor transversales, ¿no? No son un acontecimiento, no son un proceso, sino que son tópicos que nos permiten conectar con muchas producciones, con muchas películas y con muchos momentos. Y ya lo hicimos una vez en torno a Roma, la ciudad eterna. Hoy les vamos a plantear algo similar en torno a otra de las grandes ciudades de la historia, que es Londres. Y entonces yo creo que para empezar podríamos empezar por la mejor película que se ha hecho jamás sobre Londres, que es Objetivo Londres, ¿no? Esa es una exhibición. Estaba absoluta. Diciendo cuál va a decir y no me podía esperar eso. Es una exhibición impresionante de cómo no se debe plantear una ciudad, porque vamos, pues no hay mire, por dónde yo creo cogerlo. que Londres es muy interesante cinematográficamente, no solamente porque tiene películas desde el inicio, el año 96 ya tiene un pequeño de esto, porque eso solamente lo puede decir París prácticamente, ¿no? Sino porque a lo largo de toda la cinematografía que hay sobre Londres, la historia del cine influye en ella y ella influye en la historia del cine, lo cual es no solamente en la historia, que luego veremos pues la diferencia social, por ejemplo, o la importancia del Támesis, pero es que hay un momento en el que cambia la visión de Londres, que es con el free cinema inglés, que empiezan a irse a los barrios extremos a tocar otros temas sociales, etcétera, que la visión de la ciudad es totalmente distinta de la que ha dado antes, aunque haya dado lugares cutres, como puede ser, no sé, una película como Oliver o Jack el Destripador, que te enseña también las partes más cutres de la ciudad. Pero es que no es la parte cutre, sino que es la parte, digamos, más común, que hasta ese momento no ha salido fuera de los grandes monumentos y tal. Y entonces el free cinema influye en el cine, Londres influye en el free cinema influye en Londres. Eso no se puede decir de muchas Y ciudades. no se puede decir de muchas ciudades, porque la manera de acercarse a Nueva York o la manera de acercarse a Venecia suele ser la misma siempre. Nueva York ya más de esto, pero... Y, por ejemplo, Woody Allen, que es un hombre que tiene películas sobre Londres, sobre Roma, sobre Barcelona y tal, siempre ve el lado amable, no sé si os habéis fijado, pero tú ves siempre una ciudad súper bien, y eso que no enseña las partes que enseña todo el mundo, o sea, los típicos, la Fontana di Trevi y tal, pero la que se desarrolla en Roma, me acuerdo que veo un trastevere magnífico, y Match Point, por ejemplo, que se desarrolla en Londres, es una visión de Londres también súper amable. Entonces, esa visión de Londres, de una ciudad desde muchos puntos de vista, en Londres es especialmente, en esa ciudad es especial. No hay nada así que yo recuerde que nos permita hablar mucho tiempo sobre el Londinium romano. Sobre romano... Mucho tiempo no. A verlo, haylo, como las brujas, ¿no? Pero sí es cierto que casi la primera aparición que yo veo en el cine, si hablamos de aparición cronológica, sería en Asterix y Obelix, la de dibujos animados, ¿no? Que es pues, llevar al cine directamente el cómic. No me estoy refiriendo a esa otra malísima película que hicieron hace ya unos cuantos años con este actor, ¿cómo se llama?, el que interpreta a Obelix, Gerard Depardieu, que han hecho varias adaptaciones cinematográficas de la obra de Goscinny y Uderzo, y la última de ellas era precisamente Asterix y Obelix al servicio de su majestad. Entonces era una mezcla entre lo antiguo y la reina de Inglaterra, una cosa rarísima, ¿no? La del cómic, o sea, la que lleva el cómic y es una película de animación, Asterix en Bretaña, ahí sí que aparece la ciudad pequeñísima de Londinium, pero con todos los tópicos que podemos encontrar en la antigüedad. Londinium no era la capital romana. De hecho, en Asterix y Obelix, Julio César no conquista Britania.
Britania se va a conquistar luego en la época del emperador Claudio, pero sí es cierto que César hizo 2 campañas desde la Galia, 2 años consecutivos, pero no llega a haber una implantación romana en esos momentos, ni muchísimo menos. Sin embargo, ahí toman un poco el testigo y hacen una libre interpretación y ponen a Londinium como si fuera la capital de esa nueva provincia de Britania que todavía no existe. Nos tendríamos que ir quizá a Boudica, aquella película que hicieron de Reina Guerrera, porque precisamente en la rebelión que protagonizó esta reina guerrera de los Icenos en Britania, ya una vez conquistada la provincia por Claudio, y esta rebelión es de la época de Nerón, ahí sí que se produce históricamente una matanza terrible por parte de los rebeldes icenos contra el poder romano, en la ciudad de Londinium, que no era la capital era Camulodunum, que es de donde viene el famoso término de Camelot, de la leyenda artúrica. Pero ahí Londinium era el gran centro comercial, que estaba ya conectado con el río Támesis, que salía hacia el canal, y luego, y para comunicarse con la Galia, eso está claro. Entonces ahí sí que hay una matanza tremenda que, por ejemplo, sí que se ve parte de ella en la serie. Y los textos históricos. Hay una serie y es una miniserie, ¿no? Una película, y luego se ha hecho una película más reciente otra vez sobre Boudica. Ya sabes que a los ingleses les gusta tratar. Sí, hay un docudrama también muy bueno. Un documental, pero con figurantes y tal, que de Boudica buenísimo también. Entonces ahí sí que se refleja bastante, una matanza notable, murieron muchísimas personas, pero ya te digo, casi todo comerciantes. Pero no se aprecia bien lo que era la geografía de la ciudad de Londres. Y a mí me sorprendió hace muy poquito tiempo que vi una película de Guy Ritchie del año 2017, se llama Rey Arturo, la leyenda de Excalibur, y lo último que esperas es que vaya a salir Londinium, porque es la leyenda artúrica, debe de salir Camelot. Y los personajes son esos, son Uther Pendragón y son luego Arturo tal. Tampoco es la otra visión que nos ha dado en aquella otra película Rey Arturo, ¿no? Que era en el muro de Adriano, en el norte, con los sármatas y tal, que ahí tampoco aparece Londinium para nada. Bueno, pues en esta de repente, cuando ha habido una introducción a la película, de repente, y cuando van a empezar a aparecer ya los títulos de crédito al principio, te vas acercando por el río y de repente ves un pedazo de acueducto romano gigantesco, de los que no había allí para nada, y luego de repente acabas llevando a un Londinium, pero a un Londinium ya de la época tardoantigua, la época en la que aquello ya ha sido conquistado también por los bárbaros anglos y sajones y jutos, y entonces ves un Londinium donde ya no está el poder romano, pero ves los restos romanos. Y eso yo creo que es la primera película en la que yo lo he visto, al menos. Porque, eso sí, aparece todo exagerado. Aparece un anfiteatro que casi parece el Coliseo puesto allí en Londinium. Aparece un teatro romano gigantesco. Aparecen unos mercados romanos, aparece un puente romano, los acueductos que llegan a la ciudad. Y dice, bueno, esto, a ver, ¿qué ciudad era esta en la época romana? Y en época romana no era una ciudad tan importante, insisto, tampoco era la capital provincial siquiera, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió mucho diciendo, anda, mira, aparece aquí por primera vez casi de una forma clara, pero no reflejando la arquitectura real de la ciudad y la geografía urbana de la ciudad. Tiene que pasar mucho tiempo para que vosotros veamos eso en el cine ya referido a un aspecto histórico de la ciudad. Claro, hombre, yo lo que pasa es que creo que juega un poco en contra el hecho de que ninguno de nosotros tiene a bote pronto una imagen de un monumento romano en Londres. O sea, ni medieval, ¿eh? Se te va a la cabeza al Big Ben, a Westminster, a todos estos. Como además la catedral gótica se quemó en el famoso incendio de Londres, no hay ninguna referencia medieval. De hecho, en la película Beckett, que teóricamente se desarrolla en Londres, todas las referencias que tienen visuales son de Becelá y son de otros sitios, no son de Londres. Incluso la famosa tumba de Santo Tomás Becket es una cara que en modo alguno es románico, eso es una cara que es realista y tal, en Canterbury, que tampoco es Londres. No, yo creo que para encontrarse en la Edad Media con un primer acercamiento potente a la ciudad, pues hay que esperar, yo creo que, no sé si estáis de acuerdo, pero el Robin Hood del 2010, el de Ridley Scott. Sí, el de Ridley Scott tiene una cosa muy importante que es la importancia del Támesis. Entonces, al principio, cuando llegan y tal al Támesis, les están recibiendo desde la Torre de Londres, que en ese momento era el Palacio Real, y se ve la importancia del río en ese de esto y la importancia de la Torre de Londres, que era un castillo normando, luego se convirtió en prisión y tal. Yo creo que es la primera. Y que probablemente sea el icono
medieval más reconocible. Siempre Robin Hood es una leyenda que no se sabe dónde situarla, pero ahora, bueno, ya desde la época de Rolf Flynn, la sitúan con Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra y tal, y toda esa parte. Y creo que es porque los demás Robin Hoods no se desarrollan ahí, como sabéis. No, Londres no aparece para nada. No aparece para nada. Siempre Nottingham y tal. Y la otra referencia que yo recuerdo es con el puente de Londres ya, no el puente de la Torre este famoso que tal, sino el puente de Londres, que era similar al puente ese de Florencia, que tenía tiendas a los dos lados y tal, el puente medieval típico que tiras todas las porquerías al río y tal, aparece en Destino de Caballero, que como recordáis es esa película en la que un lacayo llega a ser un justador llamándose von Luxemburg o algo así. ¿La de Hugh Ledger? Sí. Qué mala es esa película. La película en sí es mala, pero yo creo que aparece por primera vez el puente de Londres. Sí, es posible. Y aparece no con bastante no exactitud histórica, porque tampoco tenemos toda la arqueología de ese momento, pero sí con bastante de lo que parece que fue el puente, que también se quemó en su día también, ¿no? Claro, es que ese acontecimiento ha barrido y nos ha privado de muchas cosas, aunque no sé si ha sido en Londres donde encontraron en un garaje los restos de Ricardo III. Sí. Que de vez en cuando aparece ahí. Y hace algunos años habían encontrado un mitreo también, los restos de un mitreo. Pero, por ejemplo, la llamada City, que es la ciudad medieval, porque incluso la abadía de Westminster estaba en el Quinto Pino, había que ir andando hasta allí y tal, pasando por una cruz que era la célebre Charing Cross, que ahora tal, es el lugar de los grandes rascacielos o de la prensa en Fleet Street o de tal, porque se quemó todo, o sea, y el Barbican, ese centro musical que hay, es una cosa súper moderna. Hay una iglesia ahí en mitad, San Bartholomew, que se mantiene y poco más, pero Blackfriars, que eran los dominicos, es nada, y el puente y tal. Que da la toponimia. Sí, tiene gracia porque... Y las estaciones de metro. Los dominicos son Blackfriars, los franciscanos Greyfriars, etc. O sea, van poniendo el colorcillo. Claro. Por la capa, porque la verdad es que el dominico era blanco. San Pío V fue el que estableció el blanco del Papa porque era dominico, precisamente. Pero bueno, la capa negra esa. Bueno, esto no tiene nada que ver. El tema fundamental es que yo creo que en la Edad Media y tal, salvo la referencia del Támesis y del puente este, yo creo que no he visto... Hay muy poco, porque ya luego nos tenemos que meter en los Tudor. Los Tudor sí que tienen. Ahí sí que aparece. Y de hecho hay hablando del puente, hay una visión casi aérea, falsa, pero digamos reconstrucción histórica, en el inicio de Enrique V, el de Laurence Olivier, que como recordaréis comienza con The Globe, con una representación en directo que luego pasa a ser ya en la Edad Media, pero ellos están vestidos como de la época Tudor, y hace como una vista general que se ve la Catedral de Southwark, porque Londres tiene dos catedrales, la Catedral del Sur de Londres, de este lado del Támesis, se ve el puente y tal, hasta que la cámara, digamos, se centra en el teatro shakespeariano, en el Globe, ¿no? Y eso es el año 1600, porque fue cuando el 1600 exacto, ¿no? Entonces, ahí sí que se ve una especie de reconstrucción de Londres, pero claro, también un poco de cartón piedra y hecha como se puede y tal. Y luego sí que ya en otras películas Tudor sí que aparecen edificios, ¿cómo se llama? En Un hombre para la eternidad, es Hampton Court, nada menos, que es un palacio que creó Wolsey, el célebre canciller cardenal, pero que Enrique VIII se apropió y aparece allí, y aparece varias veces. Ahí también sale el Támesis, muy interesante, porque como la corte está ahí en Richmond, en Hampton Court, Tomás Moro va desde Chelsea a la corte en barco y al revés. También el rey Enrique VIII va a visitar a Tomás Moro a Chelsea. Chelsea es un barrio de Londres que creció precisamente en torno a la casa de Tomás Moro. Con lo cual se ve la importancia del Támesis, se ven algunos edificios como en otras de Tudor. Eso se ve en la primera de las temporadas de los Tudor, me parece. Sí, también, Hampton Court y otros muchos palacios, Lambeth... Pero son sitios concretos que eso es pero porque es una geografía inventada, salvo 3 o 4 hitos. Claro, porque no queda nada. Entonces queda Greenwich, queda eso, queda Lambeth, queda Hampton Court, que es lo más grande, que es una gozada de visitarlo. Además tienen la primera court de estas de tenis, ¿no? Del mundo, ¿no? Que bueno, era una especie de tenis, tampoco era tenis. Pero... Y en general los Tudor sí que han dado para mucho, pero palacios, jardines, casas...
Londres como tal. Es que no sirven, en este caso, para situarnos en el Londres de ahora. Claro. Es muy difícil. Claro. Esa es la diferencia básica que yo creo que podemos encontrar con Roma. Con Roma ni te ahí, cuento. Claro, ahí sí que puedes localizar cosas, pero sigues viendo la geografía. Sí. actual. También ocurre Londres parecido difícil. con París, que tampoco tiene más referencias medievales que Londres. Más medievales, efectivamente. Más medievales, pero tiene poco, digamos que los puntos referenciales, la Torre Eiffel, el tal, son posteriores. El Arco de Triunfo, etc. Sí. Y yo creo, vosotros no sé si estaréis de acuerdo, pero que la primera película que muestra Londres, digamos, desde la zona cutre a la zona tal y como ciudad, es Restauración. Restauración, clarísimamente. ¿No? Sí. Porque es el siglo XVII y es Londres. Ni siquiera las películas que se ambientan en el Londres de Shakespeare. No, porque hay poco. Bueno, No hay Shakespeare in Love. No, pero también ahí es lo sale mismo. el teatro. Sale el teatro y Son una como- calle. Pero es que a la fuerza tienen que ser películas muy de interiores. Claro, Sí, por la propia y una dinámica calle de la ciudad, por embarrada las y tal. Ya peatonales. digo que es que de la City no queda Claro, nada. claro. Tú tienes Pero en el Restauración, equivalente. que el va a salir una equivalente peste que está en la calle, ahí tienes en que España salir a la valoramos calle. poco estas cosas, pero el equivalente a la City es Toledo, Cuenca, Salamanca, tal. Pero ahí no tienes City, o sea, ahí tienes. Claro. O sea, lo que se llama la City es que ni siquiera vive gente. Entonces, eso es muy. Y la Catedral de San Pablo es lo que se construyó después, como Christopher Wren, después del incendio. Yo creo que, pues Restauración sí, aunque no es una representación muy buena. Por ejemplo, la Duquesa, que es del siglo XVIII, Ajá. también son palacios y no ves nada. Yo creo que hay que esperar a la Inglaterra victoriana. Sí, ¿no? sí, ahí es cuando empezamos a verlo bien. ¿No? Me parece que es la Inglaterra Ahí victoriana. es cuando detectamos ya lo que es la geografía. Claro. Incluso hay una miniserie que se llama Belgravia, que es sí. sobre la construcción de un barrio entero en los inicios del siglo XIX, porque el hijo de ellos muere en Waterloo, o sea que unos años después y tal, donde se ve la construcción de ese barrio extraordinario en la zona rica, digamos, en el East End, que es ese barrio tan bonito de los Terrace y de los Crescents y de los tal. Y ahí es también muy curioso porque creo que es la única miniserie que se ha dedicado con el nombre de un barrio a tratar del inicio de un barrio, ¿no? Pero habría que esperar a las victorianas de verdad. Sí, bueno, y luego la revolución industrial tenemos por ahí también, ¿no? Desde Oliver Twist. A mí me gusta mucho el Oliver de Carol Reed, Claro, el Oliver musical, porque marca muy bien la Ahí lo ves muy diferencia, que creo que es algo que todos los que la primera vez que llegamos a Londres nos llamaba mucho la atención, ahora no sé si será igual, digamos el primer contacto, pero era la diferencia social que había brutal entre el Londres obrero y el Londres de la City y tal, que además me acuerdo de la estación de Waterloo que entraban unos y salían otros, venían los del puerto a coger los trenes de la estación de Waterloo y bajaban los de la City, etcétera, porque hay muchísima diferencia entre unos y otros y se ve muy bien en esa película. Porque los barrios, digamos, cutres son tremendos, ¿eh? No sé si recordáis las charcas esas y el barro y tal de la zona de que está Oliver con los ladrones, con Fagin. Las famosas viviendas de ladrillo. Exacto. Que han desaparecido prácticamente todas. Creo que en Liverpool han conservado alguna manzana como testimonio. Porque eran viviendas insalubres. Ahí se ve, ¿no? Cuando él está allí, I am reviewing my situation, ¿no os acordáis de aquella canción que empieza a cantar y tal? Las cosas que hay que hacer, ¿verdad? No tengo ni idea de cantar, pero allí la de esta. Pero sí que llama mucho la atención, lo mismo que a Oliver, cuando se despierta una mañana, que ya está en la casa de estos que le han recogido y tal, y ve el Crescent ese que está rodado en Bath, no en Londres, pero bueno, es el Crescent típico, es como un cuarto creciente, ¿no? Y la célebre escena que se pone todo a bailar, ¿no? O sea, él empieza, ¿no? ¿Quién me compra esta hermosa mañana, no? Empieza, who will buy this beautiful morning, ¿no? Y entonces le empiezan a contestar algunos, tal, y al final toda la plaza se pone a bailar. Hasta el ejército que pasa por allí y tal, no se sabe qué hace y tal. Pero ese contraste, que es muy londinense, está en la película. Y está en otras, todas las de Jack el Destripador y tal, que suele ser el barrio de Whitechapel, ¿no? La serie que va de Jack el Destripador a Sherlock Holmes es, yo creo que la imagen del Londres victoriano que tiene la mayor parte del público. Yo creo que es cierto, ¿no? Que hay como tres escenarios, ¿no? El que tiene que ver con la monarquía,
Buckingham Palace, los paseos, las apreciaciones de la reina, general, sí. El poder, ¿no? Sí, la reina y el sí, Parlamento, sí. Big Ben y el Parlamento, Big las Bailey. clases pudientes con esos Westminster, St. James, efectivamente, en los barrios... y los barrios obreros, que le decía antes a José María que tendremos que hablar de Portobello Road y de la bruja novata, ¿no? Sí, de hombre. mercadillos y todo eso. No nos va nada. Cuando lleguemos a la Sonda Claro, claro. Sí, no, pero en la época eduardiana, casi son de eduardianas las dos, Mary Poppins y Peter Pan, el vuelo de Peter Pan por encima y el vuelo se ve toda... que se ve todo el de esto es finales de época victoriana, inicio de eduardiana o Los eduardiana. edificios son victorianos, Sí, todos sí, los que sí, están sí. viendo ahí. El Y eso es bonito, tejado, está muy bien, esa visión. Y no solo en las de Peter Pan, que se han hecho además distintas versiones, ¿no? Desde la de dibujos animados a las distintas adaptaciones cinematográficas, luego las series que han hecho también de personaje de Campanilla, ¿no? Que hicieron un spin-off y tal. Bueno, la verdad es que ahí sí que se muestra muy bien todo Londres. Y antes de pasar a la época eduardiana, hay una película, no sé si recordáis la de Dorian Gray, la última que hizo en 2009, que precisamente, como él no envejece, nos está mostrando que el tiempo va pasando para la ciudad. Entonces, ahí sí que nos encontramos al comienzo con una ciudad en época victoriana, donde todavía se encienden las luces de determinada forma, donde la forma de moverse por las calles es todavía con los coches de caballos, y luego cuando vuelve, que todos los demás ya están todos viejos y él sigue siendo así el jovencito, ahí se ve, por ejemplo, que ya hay metro, ya está el ferrocarril metropolitano, ya se encienden las lamparillas con gas, ya están ahí otro tipo de vehículos, los primeros coches ahí. Acabas de dar el título de una película que efectivamente se sabía en ese momento que se llama Luz de Gas. Mira, la famosa es verdad. de Ingrid Bergman. Por cierto, para aclarar a los espectadores, el periodo eduardiano es el siguiente a la época victoriana, que es entre la muerte de la reina Victoria y la Primera Guerra Mundial, por si Eduardo era el nombre del hijo, por aclarar, es que en plan docente y tal. Sí. Pues a veces damos muchas cosas por supuestas. Sí. Entonces, hay un libro que no se ha llevado a película porque no creo que se pueda llevar, pero bueno, también por hacer alguna aportación desde ese otro campo, que es espectacular porque tiene que ver con la ceremonia de coronación de Eduardo, que es el que hace Jack London cuando se va a Londres y se hace pasar por un vagabundo, se llama Las Gentes del Abismo, y te plantea ese Londres que es, por un lado, las capas que están sacando realmente beneficio a la revolución industrial y al colonialismo, y la miseria. Entonces, una de las cosas que pone, que son pavorosas, es la de la gente que dormía en los parques y que la policía, el oficio de la policía era despertarlos y levantarlos. Las colas para ir a los albergues. Entonces, la serie de Victoria no nos da algún la serie de Victoria es demasiado palacio. No, es demasiado palacio. Ella atraviesa cosas de estas. Aparecen cosas muy interesantes como la Exposición Universal con el famoso Palacio de Cristal, que es uno de los proyectos más queridos por Alberto, su marido. Y aparece, pero siempre que pasea también por sitios muy de esto. Yo creo que hay que meterse en las obras de Dickens, y las películas que han hecho sobre Dickens, no solamente el Oliver que hemos dicho, sino el Oliver Twist de Polanski o el que sea, los anteriores de Carol Reed, el David Copperfield, La Pequeña Dorrit, Grandes Esperanzas. Hay 2 o 3 películas de Grandes Esperanzas que muestran Londres, que muestran el crecimiento de Londres. Y muestran, casi todas esas películas muestran la llegada de uno que viene de fuera a Londres y el impacto que le produce. Sí. La Torre de Londres aparece mucho en las ejecuciones de todos los Tudor, ¿no? Desde las Ana Bolenas, Marios Estuardos y ahí tal, siempre. pero luego aparece menos, aunque muy cerca está Whitechapel. Realmente es el final de la City y el inicio de esos barrios del West End, ¿no? De la zona portuaria. Que tendríamos que ver, a lo mejor hacer alguna alusión al fenómeno de la niebla de Londres, bueno, ¿no? Hombre, es que de hecho yo creo que la gente ha sido algo que desde Asterix y Obelix ya aparece Londinium. Y además aparece, la típica postal totalmente gris diciendo Fog in London, ¿no? Y en general Londres con niebla es un clásico y es parte de la que la gente espera. Claro. O sea, no solamente ver el Big Ben o ver la Torre de Londres, ver la niebla, no ver nada, sí. ¿Te acuerdas eso que en todas las películas ya que
este Claro. ¿Te recuerdas el cómic de Asterix en Bretaña? Sí, que hay una viñeta que está todo gris diciendo niebla en Londinium. Pero es que es así. Yo he visto esas postales. Tal cual. Pero bueno, parece ser que desde que dragaron los docks y todo esto y los muelles, que era más problema de contaminación que otra cosa. Los docks ahora son una preciosidad. Bueno, hay que decir que eso forma parte también de la geografía urbana de Londres, ¿no? Toda la zona de los muelles y de los astilleros. Porque eso, por ejemplo, sí que aparece en películas. Recordemos, por ejemplo, Scotland Yard, ¿no? La propia denominación del astillero escocés, ¿no? Porque hay distintos barrios en toda esa zona y bien pegado al Támesis. Creo que esto lo mencionamos cuando hicimos el programa también de la Inglaterra victoriana. En Sherlock Holmes, la de Guy Ritchie, por ejemplo, se ve toda la cuestión de los astilleros. No sé si es la primera o en la segunda. Yo tampoco recuerdo, pero sí que lo citamos, ¿eh? Porque aparecen construyendo un barco allí en los astilleros de Londres, creo que es en la primera. Y todavía se están utilizando como tal. Y en esa misma película aparece, por ejemplo, que están construyendo el puente de la Torre de Londres. Y la escena final de la película tiene lugar ahí. Además, la construcción esa. Sí, porque además hay varios planos abiertos. El célebre puente de la Torre. Y luego, pasados los docks, está en Greenwich, el meridiano y tal, que sale mucho en películas tipo Las Cuatro Plumas, etcétera, porque es la Academia Militar de la Marina y hay también unos palacios allí y es una parte que se queda bastante como en el siglo XIX, pero como Somerset House, que es una casa inmensa que hay en el Strand, que también suele salir en las pelis, en fin, estas son... la primera película que hay rodada en Londres, el 96, que os he citado antes, aparece Hyde Park y poco más. Pero hay una de 1904 que es muy interesante porque ya hace el típico... se llama Living London, viviendo en Londres, y hace ya el típico repaso que hacen todas las pelis sobre que desde la National Gallery, el Big Ben, el tal, todas, ¿no? De tal manera que al final... La primera es de un tío que se llama William Green, ¿no? Y esta última es de Charles, a ver, es que se me van los apellidos, ya os diré, pero son pioneros del cine, ¿no? Gente que son realmente pues, de las primeras pelis. Pero por primera vez vemos también lo que se está rodando en el momento, o sea, que es principios de esa época eduardiana, ¿no? Es de esto, ¿no? De tal manera que es interesante todo este... Y yo creo que también una cosa que ayuda a ver un poco la ciudad, aunque parezca no sé si a lo mejor a alguien puede parecer una contradicción, yo creo que hay muchas películas, más que en otras ciudades, que muestran la vida doméstica, cómo eran las casas. Sí, por dentro. Sí. Yo creo que en otras, por ejemplo, de Nueva York no me viene pero tanto. Más de las zonas de los suburbios. Sí, claro. sí, mucha vida doméstica, mucho cómo era la configuración de las casas, la fachada de las casas, la gente que se... De hecho, hay series que son como arriba y abajo, donde se ve la zona de la servidumbre, la zona de los de esto, pero esas casas populares empiezan a ser fruto a partir del free cinema, de todo un cine que había en Inglaterra, que es el famoso cine social, que el Loach, antes hablábamos de Lloviendo Piedras contigo, de Macleay, etcétera, que es ir a los suburbios y contar, desde que Karel Reis, que es uno de los primeros del free cinema, hizo una película que se llamaba Mama Allow, que es una película sobre una especie de club de jazz que hay en el norte de Londres. El free cinema se ha volcado en sacar adelante todos esos barrios que nadie conocía y que son la mayoría de Londres. La mayoría de Londres vive ahí y muchos de ellos son casas populares y casas de gente con muy poco dinero. Pero tiene una configuración muy característica. Sí, muy especial, que también sale en Asterix. Todas las casas iguales. Dice, menos mal sí. que sea el número porque la descripción no habría... Eso es una frase de Asterix. Es verdad, ¿eh? Sí, porque son cientos de casas iguales todas. No sé si habéis visto La chica del tren, que es una novela que realmente se desarrolla en Londres, ¿dónde más hay? pero ahora la han pasado a Nueva York. Pues en el libro se ve que todas las casas son iguales, por eso se confunden, ¿no? En Love Actually sale también. En Love Actually es el primer ministro que va allí mirando en las casas y se va equivocando y al final porque va buscando... Y además ese barrio existe y además dice, voy al barrio tal, Wadsworth, creo que ¿cómo es. se le ocurre? Y dice, pero en la parte chunga, no sé si recuerdas, en la parte chunga. Love Actually sí que, bueno, como 4 bodas y un funeral, sacan muchas cosas de Londres y del Londres, digamos, popular, ¿no? ¿Y Notting Hill? Notting Hill es otra cosa, porque Notting Hill es un barrio, ¿no? Es un barrio
en el centro de, bueno, no en el centro de Londres, pero digamos que rodeado por toda Londres y en una zona bastante céntrica, ¿no? Y yo creo que es muy buena la comparación entre la vida de barrio que él explica que hace ahí Hugh Grant con su tiendecita de libros, tal, su pequeño, ¿cómo se llama esto? Mercadillo en Portobello Street y tal, no sé qué, y el Gran Londres, que en buena medida también es un remedo de lo que le sucede a él. Él es un tío de pueblo y la otra es una cosmopolita, ¿no? La Julia Roberts es una actriz que tal. Y entonces es interesante porque es verdad que dentro de Londres existen barrios muy distintos y no por la ascendencia social, o sea, no es como Nueva York que decíamos en el otro programa, Little Italy, Chinatown y tal, aunque también hay una Chinatown, pero el Soho tiene su ambiente, ¿no? Whitechapel tiene su ambiente, Marylebone tiene su ambiente, Camden Town tiene su ambiente, bueno, Islington es distinto al resto, Bloomsbury también. Y por ejemplo, ¿y cómo vemos la época esta? Estamos dando brincos, pero bueno, está saliendo así la cosa, pero la época de Carnaby Street, del movimiento pop de Twiggy con la minifalda, porque hay mucha gente que va a Londres y, oye, yo quiero ver Piccadilly, quiero ver Carnaby, quiero ver... Esa es otra parte de Londres, la zona de Piccadilly, de Portland Street, de Carnaby, que sale en alguna película de los Beatles y que salen algunas películas de misterio, porque nos hemos dejado al mago del suspense, porque Hitchcock también hace una interpretación de Londres muy interesante. Desde la primera película que tiene en los años 20, que está dentro de Londres, que es de una ladrona que sale el British Museum como roba ahí, etcétera. Aquí en España se llama Chantaje o algo así, un título distinto. Y Frenesí, que es todo un canto a Londres, a Covent Garden, a tal. Bueno, Covent Garden tiene otro canto extraordinario que es My Fair Lady, ¿no? O sea, que por cierto, esos dos mundos que decíamos, el mundo obrero y pobre y el mundo rico, se juntaban precisamente en Covent Garden a la salida de la ópera. Y ahí está muy bien relatado la primera escena de My Fair Lady, cómo ella está vendiendo unos ramitos de violetas y tal a los señorazos que están saliendo, a las señorazas que están saliendo de la ópera. Es interesantísimo. La vendedora de comida para las palomas, sí, de Mary Poppins. De Mary Poppins. Pero es interesantísimo. La primera vez que fui a Londres, fui precisamente a ver Covent Garden por My Fair Lady. O sea, a ver cómo... Y efectivamente está allí el mercado al lado del... Ahora el mercado ya es una cosa distinta. Ahora en los últimos años es ya comida... Pero ha mantenido... Eso yo creo que ha permitido que ha mantenido una fisonomía muy, muy peculiar. Sí. Que lo que tú dices a mí me parece que retrata muy bien la ciudad. Es decir... Portobello ha mantenido su estilo, Carnaby el suyo, es otro rollo, y a mí me da muchas veces la sensación de que se han esmerado en mantener la fisonomía de las fachadas, salvo en la City, claro, con el pepino ese de aquí, exacto. Ahí y tal. Lo peor es lo más antiguo por el incendio y tal, y han puesto los pepinos estos y lo de esto. Pero sí, hasta Fleet Street era la calle de los periódicos. Había una zona en torno al Strand que era la calle de los abogados. Hasta había ambientes de profesiones, cosa que todavía se mantiene en las calles españolas. Esta es la calle y tal, pero sin embargo ya no están ahí las de esto. Ellos sí lo mantienen. Bloomsbury, este barrio que he citado antes, que está en torno al Museo Británico, es un barrio, de Bloomsbury. que es un barrio que tú puedes ver el grupo de Bloomsbury, o sea, te sitúa, las casas son iguales, parece que Virginia Woolf va a aparecer por ahí, que se van a reunir en el café no sé si me explico. Mantiene el ambiente de, incluso los equipos de fútbol son equipos de barrio, son el Chelsea, el Tottenham, el West Ham, el Arsenal, son todos barrios, no hay ningún equipo que se llame Londres. Y eso es muy, muy interesante porque es mi comunidad, mi pub, mi tal... Porque además el Gran Londres ahora mismo debe estar en torno a los 8 o 10 millones de habitantes. Un mosaico pre-emigración, que eso es muy interesante. O sea, que es un mosaico distinto, pero no es porque aquí haya más árabes o aquí haya más pakistaníes o aquí haya más de Glasgow, sino que ya existía el Gran Londres, porque la época en la que se va creando todo esto, que es la época victoriana, eran todos ingleses y son de distintos... Y cada barrio tiene su manera... Mucha casa baja, mucha zona todavía de casa baja, esa es otra, con su patio, su huerto, claro, al tener casas bajas, eso a las flores, a los pájaros. Eso se te hace inmenso. Que por cierto es de los pocos países que te dicen en Inglaterra hay cada vez más pájaros. ¿Por qué? Porque la gente les da de comer. Le tienen afición a tener su patio con su comedero y sus hortensias y sus dalias y tal. Los parques son una maravilla. O sea, al principio era Hyde Park, pero luego Kensington, Regent Park. Y últimamente, ¿dónde he visto yo los Kew Gardens? Donde están los célebres invernaderos. En una serie de Poirot.
En Poirot, en una de estas pelis sale... Es que en Agatha Christie también es verdad, que también hay varias... Sí. Oye, ¿James Bond qué? Que tú te lo sabes de memoria. Sí, James Bond, pero eso ya es muy moderno. Es muy moderno. Yo creo que nos hemos dejado en el tintero las estaciones de tren, que son una parte importantísima del paisaje londinense, empezando por King's Cross, quizás, ¿no? Pero aparecen muchísimas películas, desde las de Sherlock Holmes. Lo que pasa es que las de Sherlock Holmes, muchas de ellas las protagonizadas por Basil Rathbone, por ejemplo, se hizo un traslado temporal para situarlo en la época de la Segunda Guerra Mundial, entonces no nos da la verdadera época en la que están ambientadas en las novelas. Que, por cierto, Baker Street no existe. Sí. Lo que no existe es la casa de... Claro. No, Baker Street, yo también fui a verla. Mucha gente. Además es una calle que pasan muchos autobuses. Baker Street está en Marylebone. Y Downing Street, por ejemplo, sí que aparece también en bastantes películas. Downing Street, antes hemos citado la de Love Actually, por ejemplo, también, sí. Y aparecen mucho los museos también en robos. Efectivamente, el Museo Británico también aparece. Bueno, las estaciones King's Cross aparece también hasta en Harry Potter, ¿no? Aparece prácticamente en todas las películas, porque recordemos que es ahí donde tiene que ir al andén mágico que solo pueden pasar los magos, es en King's Cross. Y al lado está San Pancras, que es una especie de neogótico, que también sale en muchas pelis. Y ya que has dicho las estaciones de tren... Neogótico y neoclásico, porque tiene ahí unas cariátides clásicas muy curiosas de San Pancras. A mí la imagen que conservo de San Pancras es muy neogótica. O sea, muy... Sí, lo que pasa es que tiene un pórtico que está copiando las cariátides del Partenón y claro, es que como las auténticas están en el Museo Británico, pues entonces las tienen clavadas ahí tal cual en San Pancras. Victoria sale, por ejemplo, el reloj de Victoria Station, sale, por cierto, en Bourne también, en el mito de Bourne, o en una de esas de Bourne, que le disparan ahí en la estación de Waterloo, pero en ese reloj quedan en varias películas. Y en el reloj de la estación de Charing Cross. Y también es muy interesante las estaciones de metro, y sobre todo con la Segunda Guerra Mundial. En esta película que se llama algo así como Más allá del amor, del poeta Dylan Thomas, hay incluso hasta un espectáculo que es un biopic de un poeta durante la Segunda Guerra Mundial, y en el momento en que están todos metidos dentro del metro, o sea, las estaciones para protegerse de los bombardeos, hay incluso un espectáculo allí, o sea, que hay un tío cantando, o una tía cantando, ya no me acuerdo. Pero me acuerdo del espectáculo. Hombre, es que las pelis de la Segunda Guerra Mundial ambientadas en Londres yo creo que tienen un poco el inconveniente de que como la trama obliga mucho a tratar discusiones, decisiones, son mucho de despacho. Por ejemplo, las que se han dedicado a Churchill y todo eso, se ve mucho pero las oficinas, el Foreign Office... Mira, la de Churchill nos da incluso, por unir con lo que estaba diciendo José María, del metro, la que le dieron, la que interpretaba a Churchill por Gary Oldman, que le dieron el Oscar al mejor actor, la hora más oscura, más dura, sí. Cuando él baja, pues tiene que llegar y se mete en el metro. Y se queda todo el mundo así, mirando a Mr. Churchill, está aquí en el metro, y se pone a hablar ahí con la gente, ¿no? Ese hombre cercano al pueblo, pero aparecen como refugios en multitud de películas, en la Batalla de Inglaterra. En la Batalla de Inglaterra aparece mucho. En Operación Crossbows, por ejemplo, recordáis que es esta de las V1 y las V2, por ejemplo, sí que aparecen los barrios marginales de Londres siendo bombardeados por las V1 y las V2, que caen allí y la gente está, pues no se enteran, sobre todo las V2 no las oyen llegar y ¡boom! Y de repente todo el barrio de un solo impacto, toda la... Es muy típico de esas películas en que salen del refugio y se encuentran varias casas destruidas. Y el paisaje de Londres con los globos aerostáticos para dificultar los bombardeos enemigos. Focos también. Y los focos, y alguien que ha muerto, que se ha quedado en la Bruja Novata. ¿Qué tal? Efectivamente. Por cierto, nos hemos saltado, pero también durante la Segunda Guerra Mundial son los puentes de Waterloo, que hay dos versiones. El puente de Waterloo, hay dos versiones, que es una película romántica muy interesante. Y se ven cosas de Londres. El Támesis, por ejemplo, aparece en muchas de estas. Aparece incluso en Match Point. Las tres que tiene Woody Allen en Londres, que las he citado al principio. Y una peli que es un poco agria, pero a mí no me pareció mala. Pero ese Londres prácticamente sin mostrar nada de Big Ben, ni de Buckingham, ni de los jardines, nada, que es London Boulevard. Sí, también. Que es más obrero, más de barrio, más de ambiente sucio, mafias, delincuentes, pero es Londres al fin y al cabo. Sí. Es lo mismo, ¿eh? Sí, sí, hasta la destrucción de Londres. Aparece en muchas películas. Es de las pocas películas en las que a mí Colin Farrell me ha gustado, porque a mí no me llama mucho la atención. Yo he visto algunas buenísimas. Hay ahora en Kingsman también aparece Kingsman y en 007 es Skyfall, me parece, ¿no? La que está. Hay varias. Si nos vamos ya a la época actual, por ejemplo, en la que interpretada por Pierce Brosnan, que
el mundo nunca es suficiente, que realmente es, el mundo no es suficiente, es lo que dice el lema de Bond, pero aquí la tradujeron, no sé por qué, el mundo nunca es suficiente. Pues resulta que aparece ahí ya, fue justo con el comienzo del nuevo milenio, y aprovecharon para mostrar en pantalla la nueva sede del MI5 y el MI6, el servicio de seguridad, que es el MI5, y el MI6, que es el servicio de información extranjero, al que supuestamente pertenece la agente 007, y entonces ese aparece en la zona sudoeste de la capital, en dirección a Greenwich, y entonces ahí sí que aparece, que lo llaman Babilonia en el Támesis, ¿no? Por la forma característica que tiene el edificio, y luego aparecen otras de las películas siguientes, como por ejemplo Skyfall. Pero en esta del mundo nunca es suficiente aparece también en la escena inicial de persecuciones con lanchas por el río Támesis, y se meten por los canales, los antiguos muelles que están ahí. Entonces hay unas fantasmadas terribles, por supuesto, como todas las películas de James Bond. Y acaba, no sé si os recordáis, en la cúpula del milenio, esa construcción tan gigantesca con las especie de grúas, ¿no? Que salen así amarillas hacia arriba. Entonces acaba ahí la escena esa. Entonces nos hace un recorrido por el Támesis muy interesante de la nueva arquitectura londinense. En las últimas también sale la famosa noria del milenio, y luego el supositorio el edificio el pepino de pepino. Me ha salido supositorio pepino. Mira, incluso acabamos de mencionar antes de las de Harry Potter, pues creo que es en la del Misterio del Príncipe, de las últimas, que aparece también el Puente del Milenio. Si recordáis, un puente muy moderno que hay ahí, que hay un momento en el que los magos malos, ¿no? Los mortífagos, los llaman, porque se vea que soy un poco friki de Harry Potter, van dando vueltas y se cargan el puente empieza a dar, porque es cierto que es un mundo de magia y tal, pero nos está mostrando Londres prácticamente en cada película, ¿no? Algún aspecto de la ciudad. Y por supuesto de fondo, cuando aparece la postal, pues los edificios. A mi hija Irene le encantó Londres. A mi hija Irene le gustó muchísimo. A mí también me encantó, la primera vez que lo vi me quedó. Y luego la ha pateado muchas veces. Estuvo unos meses en un barrio, no me acuerdo mismo cómo se llamaba, Brooklyn no sé qué puede ser, no me acuerdo exactamente. Pero le gustó muchísimo la experiencia de estar. Luego hay pequeños detalles, por ejemplo, en alguna película de estas últimas sale la Tate Modern, que era una antigua fábrica de esto, y hay un callejón que está inspirado, Harry Potter lo saca en... el callejón de Agón, sí. Sí, hay un callejón que está lleno de joyerías y de cosas de estas que aparecen, no sé qué película, pero aparece... Bueno, también se ve... Es que lo tengo grabado, que cuando va allí a buscarlo y tal, pero no recuerdo qué película en Snatch, Cerdos y Diamantes, por ejemplo. Es un disparate de película. Pero que es maravillosa, de Guy Ritchie, que está saliendo varias veces. Es tremenda, pero por ejemplo ahí sí que se ve el callejón de todo el barrio judío de los tratantes de diamantes, ¿no? Y por ejemplo se ven ahí los suburbios también de la ciudad con los barrios gitanos, el campamento gitano. Lo que ellos llaman gitanos, efectivamente. Que son nómadas. En inglés es gypsies. Pero ahora hay muchísima producción de series de televisión británica buenísimas, como es por ejemplo esta de Line of Duty. Sí, bueno, eso es impresionante. Esa es muy buena. Esa es una serie buenísima. Es el Asuntos Internos de Scotland Yard. Son 6 temporadas de unos 8 capítulos cada una pasada. Y sí que se ve ahí mucho de lo que mucho del barrio. Sí, hay varias series. Sí, hay varias series que están muy bien en lo que es el Londres de verdad, grande. Las cosas auténticas que también le ponen un poco el colorido, ¿no? La ciudad de Londres, y dice personajes, por ejemplo, los encuentras en Londres, los bobbies ingleses. Claro. Que tenemos, pues, desde películas más antiguas como Mary Poppins, nos encontramos el típico policía inglés, o también aparecen en las de Dorian Gray, en las de ambientadas en las obras de Dickens que mencionabas antes. Que se acuden con ganas cuando tienen que sacudir. Sí, porque además no van armados con pistolas, no, llevan la porra. Ese es el único arma que tienen. También hay películas de migrantes. Estaba pensando, mi pequeña lavandería es de pakistaníes, de pequeños negocios, tal. No tanto como en Estados Unidos, ¿no? Mi pequeña boda griega y todas estas cosas, ¿no? Que hay muchos, o Little Italy, pero sí que hay algunos de migrantes con pequeños negocios. Hay varias películas, sobre todo pakistaníes y indios de la India. Y el interior de las casas también es... Por ejemplo, me comentaban algunos amigos que sí que han pasado allí más temporadas que no es normal que una casa allí en Londres tenga aire acondicionado. Dice, pues no hace falta. Dice, ahora, como pega una hora de calor, dice, te puedes morir, porque entre que no hay aire acondicionado y tienen moqueta,
Y la humedad tremenda que tiene la ciudad, porque tiene una humedad terrible. Y luego tampoco hay persianas, o sea que es un tema curioso ese. Eso es en toda Inglaterra. Eso sí, la mayoría de las de eso tienen moqueta y piano. Moqueta en todas partes, que además eso tiene una capacidad de adquirir bacterias, ¿no? O cosas. Otro icono, pero yo creo que no es de Londres, yo creo que es británico en general y que el origen no tiene nada, que es el fish and chips. Sí, es de todo. Yo no sé si... Pero el fish and chips lo inventa un superviviente de la revuelta del acorazado Potemkin. Que el tío se va a Dublín, acaba en Dublín, y él monta allí el primer fish and chips, que además existe todavía, creo que lo lleva su bisnieto, y tío, eso les encantó y se ha convertido lo han adoptado. O sea, y además es tal cual, con el periódico, no sé si ahora seguirá así, pero está bueno, con el periódico está bien. Es recomendable para los telespectadores. Y luego todas estas películas de dramas familiares y tal, como Secretos y Mentiras, de Mike Leigh y tal, todas estas películas también se desarrollan muchas en barrios londinenses de estos extremos, o de gente que tiene que ir, que ese es otro drama, que como Londres es tan grande, tiene que ir a trabajar al centro y pierde 1 hora y pico en ir y volver. De ahí viene el tema de que el trabajo sea corrido, solo tengas un tiempo para el lunch y termines a las 6 para llegar a casa a cenar, o termines a las 5:30 o a las 5, ¿no? Toda esa mecánica de cómo funciona Londres es muy interesante. Pero es que casi, si os dais cuenta, casi hemos llegado a una situación en la que en realidad... fuera de lo que es el meollo del Parlamento, Big Ben y esa zona, tendríamos que ver películas que hablan de Chelsea, películas que reflejan este barrio, porque luego resulta que tampoco tienen mucho que ver un barrio con otro, son estilos diferentes y muchos de ellos no te dan la sensación del típico ciudad dormitorio que puede ser en Madrid, en Barcelona, en los años 60, tan gris, tan... Bueno, hay zonas que sí, cuidado, hay películas que reflejan unos barrios periféricos, pero es verdad que los duros, suburbios, pero duros. Precisamente por ser unifamiliares y bajitas, da la impresión casi más de chalets adosados, que sí es verdad que Londres en ese sentido tiene una imagen más amable que París o que otras ciudades, efectivamente, o que los suburbios del Mediterráneo, que suelen ser cajas de zapatos puestas una encima de otra. Me acabo de acordar de una de estas también de migrantes que es divertida, que es Quiero ser como Beckham. Que también es de unos inmigrantes concretos, de un barrio concreto, etc. Sí, porque el fútbol también te da muchas posibilidades. Te da muchas posibilidades el fútbol, ya que además pertenecen a los barrios y son de la clase obrera habitualmente. Sí, es un tema interesante. Bueno, no en vano... Carlitos Marx escribió El Capital en Londres, ¿no? Que realmente es que había una diferencia social muy grande. En la película del joven Marx sí sale la excursión que hace Engels a controlar las fábricas de su padre, que no creo que estuvieran en Londres. Parece que creo que están en Manchester, sí. Pero bueno, pero él él escribió el libro en el Soho, en pleno Soho, que ahora debajo hay un restaurante. Sí, vivía allí, sí. Sí, porque además los ingleses ponen ahí las placas estas tan bonitas. Creo que está señalado el sitio de la British Library donde él se iba a estudiar. También. Porque era un verdadero ratón de biblioteca el tío. El tío no pegaba un palo al agua fuera de lo que era estudiar. Pero cuando llegaba algún pretendiente para sus hijas, dice, ¿usted de qué vive? Dice, ya te vale, amigo. Y esto de los barrios londinenses también ha dado para un tema muy socorrido en la literatura, que es que cada barrio tenía su manera de hablar. Claro. El famoso Cockney del Soho, tal, que es lo que, precisamente con eso empieza My Fair Lady, que como sabéis es de la novela Pygmalion, bueno, de la obra de teatro Pygmalion de Bernard Shaw, que es que hay un profesor que sabe distinguir de dónde eres por cómo hablas, ¿no? Exactamente el barrio concreto de esto. Que eso, siempre se ha dicho que en Londres no se habla inglés, sino que se habla lo que cada barrio habla tal, que el inglés de la BBC o de Oxford, la ciudad más grande que lo habla es Dublín, porque en el mundo Londres no habla nada de eso. Oye, ¿no? Y las series estas que ha habido hace poco, no me viene a la memoria el nombre, pero de los programas de la BBC, he visto por ahí alguna serie y además he visto algún capítulo que trata precisamente
sobre la BBC, el funcionamiento, los guionistas. Ah, sí, sobre la propia BBC. Sí. Hay una miniserie que, precisamente con el aniversario, que se ha hecho muy famosa. Sí. Es que es muy interesante. La BBC, además, el monopolio que ha tenido, hasta que nace la ITV y todo eso, el monopolio que ha tenido sobre las comunicaciones británicas es espectacular. Hasta sobre la lengua, los manuales tal, o los cursos para aprender inglés eran de la BBC, no sé si recordáis. Hombre, hasta que en mi casa creo que todavía hay alguno en vinilo de mi padre. Y todo, la BBC era el prestigio máximo. Era el de Francis Matthews. Los periodistas de política internacional eran los mejores del mundo. Otro icono, que antes tú decías iconos, que está muy bien. Yo creo que otro icono que tiene muchísima gente en la cabeza son los autobuses de 2 pisos. Claro, a eso iba a hacer referencia ya ahora, sí. Y las cabinas de teléfono tan características. Las cabinas rojas. Las cabinas, los bobbies. Aquí ya van a desaparecer. La Guardia. La Guardia Real. La Guardia. El cambio de guardia. Me estaba acordando yo ahora mismo de Juego de Patriotas. No sé si recordáis esta de Jack Ryan, basada en la novela de Tom Clancy. Justo el principio es... ¿Esa la hace todavía... ¿Hace Harrison Ford? Harrison Ford, sí, es la primera de Harrison Ford, que está ambientada al principio en Londres porque es cuando él frustra un atentado del IRA contra el príncipe de Gales y la princesa de Gales, en este caso ficticios, pero habrían sido, todos sabemos quiénes habrían sido, ¿no? Y sale precisamente ahí la Guardia Real también interviniendo en ese momento, los taxis ingleses, también, los famosos taxis negros. Sí, eso sale... Que es como meterte en una habitación, es una cosa inmensa, los taxis ingleses, y es una cosa tremenda. Sí, incluso los hoteles, los 3 hoteles que en del Strand son todos, de todas las películas, hasta los asesinatos de Agatha Christie se desarrollan. O sea, hay una serie de ideas. Scotland Yard, la nueva Scotland Yard, no sé por dónde anda, pero la antigua, que estaba allí cerca de Whitehall, en el centro, era un lugar de peregrinación, porque habías oído hablar siempre Scotland Yard. Bueno, la gente seguimos yendo a ver si nos arrimamos lo suficiente a un guardia de estos de cabeza gigante de cerilla, y siempre dicen, quieto ahí, no te arrimes más, imperturbables. Y además son graciosos porque tienen ahora mismo un repertorio musical muy chocante para hacer el cambio de guardia. Yo la única vez que he visto el cambio de guardia tocaban los temas de James Bond y lo hacían muy bien, muy animado aquello, era muy simpático. Sí. Y la sorpresa de dónde vive el primer ministro, que tú te pensabas que era una calle normal y al final no es ninguna calle normal, es una calle totalmente cortada por la policía y tal, que solamente hay 2 casas, la suya y la del ministro de Hacienda. Es una calle artificial. ¿Tú te crees que está en medio? Pero como siempre están diciendo el 10 de Downing Street, pues existe solo el 10 y el 12 creo que es, donde vive el ministro de Hacienda, que está al lado, y ya está, y todo lo demás enfrente no hay nada. Y las verjas a un lado y a otro. Verjas a un lado y a otro, y imposible pasar ni ver nada, es un pufo total. Y lleno de policía, por supuesto, y el ejército también. A mí es que no me llamaba la atención. Yo en los años 80, cuando empecé a ir por Londres, iba a ver todos estos sitios. Yo no fui a verlo exprofeso, pero fíjate, curiosidades que pasamos justo al lado y dices, anda, pero si esto es Downing Street, y nos quedamos ahí viendo. Es que te llama la atención porque te fijas más en el monumento de la Primera Guerra Mundial, que está ahí justo, enorme, que luego mira, el famoso Londres tiene monumentos realmente muy la columna de Nelson, por ejemplo, también. Esa sale muchas películas, con la National Gallery detrás. Trafalgar Square es esa. Sí, es esa. Tiene un monumento precioso, no sé de qué fecha, pero me parece que debe ser relativamente reciente, a las mujeres de la Segunda Guerra Mundial. Muy bonito, muy bonito. No me digas dónde, porque no sé dónde está, pero a mí me gustó mucho. Yo creo que estaba en un lateral del Parlamento o de por ahí. Y una cosa muy curiosa, no sé si habéis visto a las afueras de, me parece que es Westminster, me parece que es, Bueno, por supuesto está la ruta de Diana, allí ya marcada para los turistas y todo eso, ver la catedral y todo eso. Hay un cementerio le llaman el cementerio de muñecas, de muñecos no, son cruces. Sí, de cruces. Entonces, en vez de ser tumbas, son recordatorios realmente. Sí. Y son no se llama son reales, se llama Poppy. Poppy.
Poppy son flores, son amapolas, me parece. Entonces son cruces donde la gente ha puesto la foto de su abuelo, de su tío abuelo, su bisabuelo. O sea, es una cosa muy entrañable, muy bonita. A mí me pareció muy bonito. Muy bonito. De ver, Por cierto, cerca de ahí, es que has dicho la catedral de Westminster, pero realmente es la abadía de Westminster. Eso, la abadía. Porque la catedral es católica. Efectivamente. Y esa catedral a mí me sorprendió muchísimo porque es neobizantina y es una preciosidad. Desde cuando volvieron los católicos, de la época de Weizmann, de Manning, de los primeros, finales del siglo XIX. Y es inmensa, está al lado de la Estación Victoria y sale en una película de Hitchcock. Porque hay monumentos muy bonitos en Londres que no suelen salir. Y salen los típicos, el Big Ben, el tal, no sé qué, y a veces te quedas asombrado de lo bonito que es un sitio y no suele salir. Esa catedral me dejó impactadísimo. La que he citado antes, la catedral de Southwark, que es gótica, así como la del norte de Londres se quemó, y es la de San Pablo actual, la del sur se mantiene, es gótica, es una preciosidad, es anglicana, y nunca sale. Por cierto, San Pablo de Londres tampoco sale mucho, sale como fondo, ¿no? En la película de Mary Poppins es donde está la señora de las palomas, ¿no? En Nube de Vendetta sale, por ejemplo. En Nube de Vendetta. De hecho, en Nube de Vendetta se carga todo, Nube de Vendetta, porque se cargan el Parlamento, se cargan el Big Ben, el Big Daily. Pero yo creo que de estas películas catastróficas y alienígenas, un lugar que siempre sale el Big Ben estallando, está claro. Es un tópico, ¿no? Que el cielo tal, y entonces siempre se coge el teléfono, oye, ¿qué pasa en Londres? ¡Bum! Nada. No recuerdo ni cuál es, pero una que se abre un agujero rarísimo ahí en medio del Támesis y se empieza a chupar todo el agua. Es que no me acuerdo ni qué película es, porque esas al final las confundo todas. Y son unas cosas rarísimas. Hay que Oye, me acabo de acordar ahora que sí que sale mucho Old Bailey, la Corte Suprema. Sí, Old Bailey salen bastante, y ahí se la cargan, por ejemplo. Y es neogótica. Claro, en películas de juicio se han hecho. Pero la tira y salen los tíos vestidos con todo el Parlamento, el edificio del Parlamento y el Big Ben es todo neogótico. El Old Bailey sale mucho, el edificio de justicia. Sí. Y hay alguna otra que sale también por ahí, por esa zona. ¿Qué más? Me he acordado de otra cosa, pero ya no... De hecho, se lo carga al principio de la película, ¿no? En Nube de Vendetta, cuando él dice ¿para qué? Si no hay justicia, pues entonces vamos a ver ¡bum! Y cuando menos tú lo esperas, y Natalie Portman se queda así alucinada cuando se cargan toda la cúpula con explosivos. Natalie Portman también sale en el metro. Sí, porque hay una escena de metro también, y en las de James Bond también aparece el metro, con una estación cerrada de la Segunda Guerra Mundial que solo conocen ellos, las de servicio secreto y tal. Ahí sí que hay cosas. Una cosa que no sé si sale en alguna película, no sé si recordáis, es el Belfast, que el crucero. El crucero, que es el buque insignia de la Segunda Guerra Mundial de Inglaterra, que está allí en el Támesis puesto, es un museo, puesto cerca de la Torre de Londres, y daría para mucho juego, pero no creo recordar que salga en ninguna película. Yo creo que aparece de fondo como... Igual en esas persecuciones. Al lado del puente de la Torre de Londres, porque está justo al lado situado, ¿no? En dirección al Museo de la Guerra. Sí. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un recorrido amplio sobre la ciudad de Londres, manifestando que efectivamente no es una ciudad, sino muchas ciudades, y que eso ofrece una cierta dificultad, lógicamente, para el cine, pero le da una riqueza. Y que hay muchísimas películas. Una riqueza y le da un sello característico y peculiar, y que, por supuesto, lo que invitamos es a los telespectadores que, si tienen ocasión, pues que puedan comprobarlo. Ya sabemos que hemos hablado varias veces de esto, ¿no? Como el cine construye unos espacios que luego, cuando los ves, no se va de un sitio a otro en los 3 minutos que te ha propuesto en la película. Pero bueno, en todo caso, sí que merece la pena, por supuesto, y ya pues acaban de descubrir que no merece tanto la pena ir a Downing Street, pero que a otros sitios sí. Y esperamos que en otros programas pues podamos también hacer algo similar, pues no sé, con Nueva York, con París, y si tuviéramos la suerte de que algún día ustedes nos propusieran temas o preguntas, pues se las contestaríamos. Ahora mismo no puede ser, y lo único, pues les emplazamos para el próximo programa, y agradecidísimos de que hayan decidido pasar un rato con nosotros.